Hola, un saludo a la distancia. Mi nombre es Luis Oviedo y les voy a hablar sobre muestreo, reconstrucción y estabilidad. Ok, el primer tema es la muestreo mediante impulsos y el primer tema a tratar es muestreo mediante impulsos y retención de datos. Ok, el muestreo mediante impulsos es el proceso de convertir una señal de tiempo continuo en una señal de tiempo discreto. Esto se hace tomando muestras de la señal en intervalos regulares. La frecuencia con la que se toman las muestras se denomina frecuencia de muestreo. ¿Ok? Entonces, la retención de datos es el proceso de almacenar las muestras de una señal muestreada y esto se puede hacer de varias maneras, como en una memoria digital o en una computadora. ¿Ok? La retención de datos es importante para poder procesar las muestras de una señal muestreada. Estas dos cosas son muy importantes. El muestreo mediante impulso y la retención de datos es importante porque son dos pasos esenciales en la conversión de señales de tiempo continuo en señales de tiempo discreto. Ok, ahora les voy a hablar sobre la reconstrucción. Ok, tenemos retenedor de primer orden, que es un retenedor, es un dispositivo que se utiliza para retener los datos de un solo elemento y se puede utilizar para almacenar datos temporales, como el valor de una variable, o para almacenar datos permanentes, como la configuración de un programa. Los retenedores de primer orden se pueden implementar de varias maneras. Una forma común es utilizar una variable global. Otra forma es utilizar una estructura de datos como una pila o una cola. ¿Ok? El retenedor de segundo orden. El retenedor de segundo orden es un dispositivo que se utiliza para retener los datos de dos elementos. Esto se puede utilizar para almacenar datos relacionados, como las coordenadas X, y, de un punto o en el nombre, y la edad de una persona. Los retenedores de segundo orden se pueden implementar de varias maneras. Una forma común es utilizar una matriz y otra forma es utilizar una estructura de datos, como un árbol o un gráfico. Ok, ahora vamos a hablar sobre el retenedor de n orden. Ok, esto es un dispositivo que se utiliza para retener los datos de X elementos que se puede utilizar para almacenar una lista de datos, X elementos o N elementos, como una lista de compras o una lista de contactos. Los retenedores de n orden se pueden implementar de varias maneras. Una forma común es utilizar una lista vinculada, otra forma es utilizar una estructura de datos como una tabla, hash o un conjunto. Ok, el tercer tema es el cálculo de transformada Z mediante el método de integración de convolución. Ok, la transformada Z es una herramienta matemática que se utiliza para analizar sistemas de control en tiempo discreto. El cálculo de transformada Z mediante el método de integración de convolución es una técnica que se utiliza para obtener la transformada Z de una señal discreta a partir de la transformada de Laplace, de la señal continua correspondiente, ¿ok? Entonces la integración de convolución es una operación matemática que se utiliza para calcular respuestas de un sistema lineal e invariante en el tiempo de una entrada arbitraria. El método de integración de convolución se utiliza para calcular la transformada Z de una señal discreta a partir de la transformada de Laplace continua correspondiente. Ok, correspondiente. De una señal continua correspondiente. La evolución de la integración de convolución en el semiplano izquierdo permite disponer de la transformada Z de una función de tiempo discreto. Este método tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Entonces vamos a hablar sobre las ventajas. Pues es un método general que se puede aplicar en cualquier función de tiempo discreto. Es un método exacto, es decir, que el resultado de cálculo de la transformada Z es exacta a la función del tiempo discreto. Ok, ahora les voy a decir que sus desventajas. Pues puede ser un método computacional intensivo para funciones de tiempo discreto de longitud grande. Puede ser difícil de encontrar una función con una transformada Z conocida que sea adecuada con la función del tiempo discreto que se está analizando. Ok, otro tema a tratar es la reconstrucción de señales muestreadas a partir de señales muestreadas. La reconstrucción de señales muestreadas es una técnica utilizada para obtener una señal continua a partir de una señal discreta. Existen diferentes métodos para realizar la reconstrucción, como el retenedor de orden cero, como el que ya les nombré, el retenedor de primer orden. El retenedor de orden cero es el más sencillo de los reconstructores, ya que se basa en mantener constante las señales entre muestra y muestra. Por otro lado, el retenedor de primer orden se basa en obtener una derivada de muestra exacta, calcular su pendiente y entre muestra y muestra
crear una recta con la pendiente obtenida anteriormente. ¿Ok? Y la transformada Z es una herramienta matemática que se utiliza para analizar sistemas de control en tiempo discreto. El cálculo de transformada Z mediante el método de integración de convolución es una técnica que se utiliza para obtener la transformada Z de una señal discreta, como ya les dije, a partir de la transformada de Laplace, de una señal continua. La evaluación de la integración de convolución en el semiplano izquierdo permite disponer la transformada Z en una función de tiempo discreto. Sin más nada que agregar, pues me despido. Hasta luego.